As I look around the world and I travel around Latin America, I see how important this network is, that we inspire young women to stay in the workforce and participate in the workforce. More women within companies, more women in senior leadership positions leads to higher returns, lower risk, lower volatility, more client focus. My main mission in life is not only to be a businesswoman and etc., but really to show that it's possible to break the glass ceiling that many of us believe. We talked about building relationships, networking, taking on more risk, properly going through your career with mentorship and sponsorship. Es evidente que la diversidad es un elemento básico, que no puede haber solamente hombres, no puede haber solamente hombres de un mismo tipo, no puede haber solo personas de una sola procedencia. La diversidad, y donde incluimos a las mujeres sin duda, es un elemento central. Things that I find in working with women that are in leadership positions is, number one, they're awesome leaders in the truest sense of the word. They're very inclusive, they're great listeners. Right now, actually, I report to a woman. She's responsible for the 62% of the entire company. If I see a panel of candidates for an interview and there are no women in it, I will say, have we really gone out and had outreach to see if they're women? I think many times people feel like they're alone in their situation that they're going through. But to hear from another woman, look, I've been there. Let me tell you about that one time that I went through this. I mean, it's like, it gives you a whole new perspective and it puts things into perspective. If women don't make the decision to stay in the workforce now, they will not become CEOs of major indigenous companies. They will not become senators and congresswomen. They will not become leading lawyers. They will not become presidents. It's the diversity in the experience that I think is unique to the format that we have. And I hope we continue expanding and bringing women to the forefront. Señoras y señores, en nombre de la American Society Council of the Americas, les damos a todos una muy cordial bienvenida al evento Women's Hemispheric Network Conference Ciudad de México. Damos un reconocimiento especial a los patrocinadores corporativos, sin los cuales esta conferencia no sería posible. Agradecemos a Apple Inc. y a Jeffrey Group. Los invitamos a compartir su experiencia en este evento utilizando el hashtag WHNMéxico. Para darnos la bienvenida y que dé inicio a la conferencia, cedo la palabra a Susan Siegel, presidente y CEO de American Society Council of the Americas. El solo cosa que puede ser es wow. Mira cuántas personas están en la sala. Quiero dar un muy buenos días a todos y a todas. Necesito mis glasses. Estamos muy contentos de estar vuelta para nuestra sexta conferencia de la Red Hemisférica de Mujeres en la Ciudad de México. Este proyecto es muy importante para mí como mujer profesional y como madre de una joven mujer profesional. Desde que comenzamos esta iniciativa en el American Society Council of the Americas en 2012, hemos organizado foros en 10 ciudades de los Estados Unidos y Latinoamérica. Nunca hubiera imaginado cuánto creceríamos, aprenderíamos y aportaríamos nuestra misión. Nuestra misión es inspirar a las jóvenes profesionales
para desarrollen sus habilidades de liderazgo y aspiren a llegar a posiciones directivas, ya sea el sector privado, público, social o cultural. Y eso es lo que hemos hecho. Mujeres de una variedad de sectores han compartido sus historias, han asesorado a mujeres jóvenes y han discutido sus propias oportunidades y obstáculos en el camino. Y todavía hay demasiados. Las mujeres han avanzado mucho en el sector público y privado en América Latina y en todo el mundo, pero sigue existiendo una gran brecha de género, especialmente en el sector privado y en particular en los niveles más altos. Y yo lo veo eso por toda América Latina, pero de verdad también yo lo veo eso en los Estados Unidos. Hay una falta de mujeres a niveles muy altos en la empresa de los Estados Unidos. Es interesante porque a las posiciones entradas es casi 50-50, pero subiendo sí falta. Y dicen que necesita tiempo, pero no solamente necesita tiempo, necesita voluntad por la empresa, para los colegas, hombres y para mujeres, para llegar donde yo creo la mujer debería llegar en la directiva de una empresa. Es importante que sigamos discutiendo este tema para contribuir a los esfuerzos y lograr más igualdad. En mi propia carrera como banquera en el sector privado, normalmente era la única mujer en la mesa. Estoy segura de que me pagaran menos que mis colegas hombres. Pero la igualdad salarial no fue algo que se discutió en ese momento. Suerte que teníamos de estar en esta mesa y hoy en día es una cosa que se discuta no solamente en las oficinas de una empresa, pero también en las juntas directivas de muchas empresas se discuten este punto. Estas conversaciones importantes finalmente están sucediendo, pero todavía, como yo dije, tenemos un largo camino para recorrer. Estoy muy contenta de darles la bienvenida a esta conferencia y espero que las conversaciones que tengamos aquí hoy aporten esta misión. Antes de cerrar, yo quiero agradecer mi equipo, Randy Melzi, Adán Toledo y todo el resto del equipo, Miranda, Sharon y todo el equipo en Nueva York que ha ayudado, apoyado en este proyecto. Muchas gracias porque sin ellos no habría ni esta iniciativa ni esta conferencia. Y por fin aprovechen para pedir consejos, dar consejos y hacer nuevos contactos en esta conferencia. Tenemos mujeres de todo niveles de empresas, del sector público, del sector privado. Aprovechen del día y aprovecho de nuestra red y espero de verlos muy pronto, no solamente en México, pero en varias partes de América Latina y los Estados Unidos. Muchas gracias y disfrutan. Agradecemos a Susan Segal. Para dar inicio con la entrevista Políticas Públicas con Perspectiva de Género y su Impacto Económico, invito al estrado a Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, e igualmente a Susan Segal a que lo acompañe.
Para mí es un placer enorme de estar contigo, con Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda. Yo creo que Hacienda está haciendo un gran trabajo para apoyar a las mujeres. Y vas a conocer a Mary Carmen más tarde, que hace un parte muy senior también del equipo en Hacienda. En México, como en todos los países del mundo, falta mucho por hacer para lograr la igualdad de las mujeres en diversos hábitos. Avanzar en esta agenda es un reto que es transversal a diversos sectores y que conlleva muchas aristas, para lo cual se quiere acción desde el sector público y el sector privado, de diferentes secretarias del gobierno federal, así de todos los niveles del gobierno. Desde el American Society Council of the Americas hemos seguido con detenimiento las acciones política pública que han implementado Hacienda en temas de género durante este sexenio. En particular, usted ha sido un gran promotor de políticas novedosas en esta materia y es la razón por la que invitamos a que nos platique más sobre su visión y la importancia que tiene esta agenda para la Secretaría de Hacienda. Entonces, para comenzar, ¿cuál considera usted es el principal reto para la incorporación de las mujeres en la fuerza laboral? No, muchas gracias. Muchas gracias, Susan, por la invitación y agradecer no solamente la invitación a esta conferencia, que creo que llevan un poco más de una década realizando y creo que es un excelente ejercicio de discusión, de mentoring, ¿no? De apoyo que se tiene que realizar, pero también por todo el trabajo que hemos realizado con el Council of the Americas en estos años. En esta administración se tomó una decisión de rediseño institucional dentro de la Secretaría y, digamos, tenemos una unidad de productividad y competitividad que funge como facilitadora de los diálogos sobre los retos de productividad en el país. Pero esta oficina dependía directamente del secretario, entonces al arranque de la administración, en la Secretaría de Hacienda decidimos que la unidad de productividad iba a estar como parte de los equipos de los economistas en jefe de la Secretaría, y eso le dio una perspectiva muy diferente a la forma en la que se aborda la productividad, porque, digamos, la función de productividad y competitividad descansa en la Secretaría de Economía y en otros ministerios de línea, pero en la Secretaría hacíamos esta labor de facilitación. Y nos hicimos una pregunta, ¿cuáles son los inhibidores del crecimiento en México? Hay muchos, pero uno de ellos precisamente es la falta de incorporación de las mujeres en la fuerza laboral remunerada. Entonces comenzamos a hacer preguntas porque no éramos expertos y nos fuimos un poco acercando a InMujeres, que es la entidad líder que dirige Nadine Gassman, y un poco nos explicaba cómo eran las dinámicas entre la fuerza laboral remunerada y el trabajo no remunerado que recae en las mujeres. De tal manera que identificamos que este cuello de botella para poder facilitar el acceso de las mujeres a la fuerza laboral irremediablemente pasaba por tener un sistema de cuidados a nivel nacional, pero sobre todo que facilite o que respete el derecho y abra el acceso a todas, no solo a todas las mujeres, sino a todas las personas y poder beneficiarse de un sistema de cuidados. La pregunta entonces es cómo implementamos un sistema y cómo lo podemos financiar, y esa es donde está la gran discusión. Hemos sido muy activos en las discusiones, nos coordina InMujeres, atendemos estas reuniones, pero estamos tratando de encontrar la mejor forma de poder implementar y hacer un despliegue de financiamiento para el sistema de cuidados. Y si quieren, tal vez en otra ocasión les contamos algunas ideas que hemos discutido y que le hemos propuesto a InMujeres. Pero también un poco esta reflexión que hemos hecho es que el mercado laboral en México, y lo voy a decir así, sé que hay prensa, pero es un poco arcaico en cuanto a su estructura laboral. Es una estructura que fue regulada hace ya algunas décadas
cuando los temas de género no necesariamente estaban incorporados en la política laboral o en la dinámica laboral. Y esto lo que está generando precisamente es la mayor parte del trabajo no remunerado recae en mujeres. Las mujeres hacen, digamos, casi el 70% de esta labor que no es remunerada. Los hombres participamos ahí muy poco. Y de alguna manera tenemos que reducir esa carga o hacerla más equitativa. El sistema de cuidados no solamente son los niños o las niñas, sino también pueden ser adultos mayores o otro tipo de dependientes. Y México, digamos, no solamente tenemos que desarrollar nuestro sistema, sino que podemos también sacar provecho de un servicio o de una industria del servicio de cuidado. Y eso es creo que algo que también es una como nueva perspectiva que podemos desarrollar para poder tratar de tener, tal vez no un sistema nacional unitario de cuidados, pero aunque sea un sistema fragmentado, pero que podamos desarrollar. Y una reflexión que hemos hecho en los últimos años junto con InMujeres y participamos en estas discusiones con ONU Mujeres, es que, digamos, este sistema se va a poder complementar en la medida en la que podamos flexibilizar el mercado laboral, no solamente para las mujeres, sino para todos los hombres. México es un país que pagaba muy bajo nivel salarial, muy bajos niveles de salario mínimo, pero también tenemos ciertas estructuras rígidas que inhiben que la mujer pueda acceder al mercado laboral. El sistema de cuidados lo puede facilitar, pero hay otros elementos dentro del mercado laboral que tenemos que flexibilizar, como son los horarios y otro tipo de prestaciones que tal vez hace un par de décadas hacía sentido asignar ese derecho a la unidad familiar, suponiendo que en la unidad familiar la mujer era la que no trabajaba o se hacía cargo de algunas acciones de cuidado. Entonces creo que eso es algo que tenemos que empezar a modernizar. Y no quiero obviar la parte de equidad y justicia social, obviamente es muy importante. Nosotros desde la Secretaría de Hacienda queremos traer a la mesa más bien la perspectiva de productividad, crecimiento y cómo realmente sacar ventaja del talento que no estamos utilizando en nuestra economía y que está obviamente en la población de mujeres que no se han podido incorporar a la fuerza laboral. Muchas gracias. Hablando de la flexibilización, yo creo que una de las cosas que saliendo, por ejemplo, de la pandemia, muchos, por lo menos en los Estados Unidos, muchas mujeres han trabajado de la casa y también hombres, ¿no? Entonces, en un sentido, se rebalanceó la casa y se rebalanceó la oficina. Entonces, hay todavía, como hablaste de flexibilización, ¿qué porcentaje de mujeres o hombres está todavía muy flexible en el gobierno o en Hacienda y tú ves la oportunidad de hacer más en esa dirección? No, totalmente. Yo creo que hay mucho trabajo, como lo mencionabas tú en tus palabras iniciales. Hay un largo camino que todavía tenemos que recorrer. El COVID creo que evidenció muchas cosas. Por un lado, antes de unirme a Hacienda estaba yo trabajando en un organismo internacional donde hacíamos mucho teletrabajo o videoconferencias. Cuando yo llegué a Hacienda, a nadie le gustaba hacer videoconferencias, casi todas eran las reuniones presenciales. Entonces ya el COVID cambió un poco eso, ahora hacemos más videoconferencias, pero hubo tal vez un efecto adverso. Mucha gente murió en COVID y eso es una pérdida humana lamentable. La mayor parte del sistema de cuidados se acrecentó en las mujeres y precisamente les costó más trabajo regresar a la fuerza laboral. Aunque ya recuperamos los niveles prepandemia, y de hecho México es uno de los países que más rápido se recuperó en ese sentido, pues evidenció que efectivamente esta carga está sobre las mujeres. Y cuando hablamos de flexibilización, aquí sí quiero hacer la aclaración, la política salarial y de trabajos no recae en Hacienda, de trabajo no recae en Hacienda, recae en la Secretaría del Trabajo, que ha venido haciendo reformas muy importantes, pero pensamos que como la ley del outsourcing y la recuperación del salario mínimo, pero hacia adelante sí creemos que la flexibilización sobre todo de la entrada y salida al mercado laboral va a facilitar la entrada de más mujeres a la fuerza. Una opción es el teletrabajo. Actualmente si pensamos un poco en cuál es esta estructura, que voy a volverlo a decir arcaica, estamos trabajando 8 horas diarias por ley, pero los empleadores usualmente esperan que estemos más de 8 horas, 10, 12 horas. Y se premia usualmente el tiempo que uno está en el lugar del trabajo. Si la mujer ha decidido ser madre, probablemente va a tener un costo, va a estar inhibiendo que pueda seguir compitiendo en esta estructura de laboral que la verdad es ineficiente y es un poco arcaica, ¿no? ¿Quiénes son los que lo pueden hacer? Los hombres.
Entonces, los sistemas de promoción o de avance de la carrera profesional pues va dejando a las mujeres atrás. Y eso lo estamos viendo en la Secretaría de Hacienda, lo estamos viendo en el sector financiero, con quien trabajamos mucho, en los niveles más altos de dirección. Las mujeres que están en esos niveles más altos, esa es una encuesta que hizo la Asociación de Bancos de México, no tienen hijos. Los hombres, cerca del 60% de las mujeres que están en esta posición no son madres, y en comparación con el 20% de los hombres que están en esas posiciones no tienen hijos. Eso, digamos, no tiene ninguna validez estadística, es solamente un survey, pero más o menos refleja o nos deja intuir que la mujer va a tener que sacrificar para poder alcanzar una decisión de vida, para poder alcanzar un nivel alto en la carrera profesional. Y por eso el sistema de cuidados hace sentido, pero también la flexibilización del mercado laboral. En otros países se puede reconocer una media jornada, no necesariamente la jornada completa. En otros países los empleadores también respetan la jornada que está por ley. Y no se premia el tiempo que está uno en la oficina. Pero también, por ejemplo, hay ciertos esquemas que están inhibiendo que tal vez la mujer quiera decidir no ser madre o ausentarse del mercado laboral. Un ejemplo muy claro son los permisos de lactancia. Y eso todavía está en la ley, ¿no? Actualmente se da, creo que 6 meses, solamente se reconoce 6 meses de la vida del menor, y además solamente tiene que pedir un permiso para poder dar la labor de lactancia, y ese permiso solamente se da por 2 medias horas al día, entonces 1 hora efectiva. Eso no nada más es inhumano, sino que realmente está generando que las mujeres puedan entrar o tomen una decisión de mejor no me acerco al mercado laboral. Porque ¿qué sucede? Y digamos, y no lo estoy inventando, no nada más es un tema de derechos, sino que ya muchas organizaciones internacionales, la OMS, ONU Mujeres, ha identificado que la labor de lactancia requiere entre 5 y 6 horas y durante 2 años de la vida del menor. Entonces, este tipo de cosas son las que creo que tenemos que modernizar. La flexibilización del mercado laboral también va a permitir que algunas mujeres puedan trabajar desde casa y balancear un poco algunas decisiones que ellas han tomado. Y también creo que la flexibilización de los horarios de trabajo, no solamente que por ley se requiera trabajar 8 horas, sino que se respeten los derechos y puedan todas las personas decidir si quieren trabajar jornada media o jornada completa y que sea bien remunerada. Creo que eso va a permitir complementar otras estrategias y sin duda al incorporar el talento de las mujeres en lo que los economistas llamamos la función de producción, la famosa L, pues va a incrementar el crecimiento, se va a incrementar el crecimiento, el PIB potencial, ¿no? Pero este estudio que mencionaste es la brecha que estamos tratando de cerrar aquí, ¿no? La brecha, y eso no fue una parte de la pregunta, pero es un comentario mío. También es necesario que el hombre, el papá, asume más trabajo en la casa para poder cerrar esta brecha, porque en un sentido es una sociedad, ¿no? No, por supuesto, es no remunerado y literalmente esa parte le recae más a la mujer en la estructura actual. Entonces sí, los hombres tenemos que ser todos más conscientes y participar más de las labores no remuneradas. Pero sería interesante también lo que dice sobre las leyes laborales, porque si cuenta las 8 horas o las horas agregadas que la mujer puede trabajar en la casa y que cuenta, eso cambia muchas cosas también. No, y sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, digamos, el valor el valor del trabajo no remunerado en México, dependiendo de las metodologías, llega alrededor del 20% del Producto Interno Bruto. Eso quiere decir que no lo estamos reconociendo o no lo estamos pagando. Se incrementaría el PIB y todo eso, ya voy a hablar como economista un poco superficialmente, ¿no? Pero en realidad otra medida también es pues hacer parte del trabajo no remunerado remunerado, y esa es una de las reformas que se hicieron durante esta administración. Hemos identificado inclusive que hay cerca de 3 millones de mujeres que están actualmente en el trabajo no remunerado, en el sistema de cuidados no remunerado, que quieren trabajar y lo harían si tuvieran la oportunidad, ¿no? Estos son estudios que hemos hecho, pero el valor económico es de cerca del 20% del Producto Interno Bruto y digamos lo tenemos que, o lo equiparamos entre hombres y mujeres o reducimos la carga de trabajo no remunerado y lo empezamos a remunerar. Es una de las reformas que se ha hecho actualmente, el reconocimiento de que las personas que están en la casa haciendo algún tipo de labor, ya sea doméstica o de cuidados,
sea remunerado y se reconozcan sobre todo en los derechos de pensionarios o de vivienda, por ejemplo. Eso es muy importante, creo. Pero tú mencionaste que la participación de la mujer en la fuerza laboral aumenta el PIB y la productividad de la economía, etc. ¿En qué sectores está pensando que eso son las grandes oportunidades para aumentar el PIB con la inclusión de mujeres? Sí, esta es una buena pregunta que todavía estamos tratando de calibrar. Y si me permiten, les cuento muy rápidamente. Les voy a dar una respuesta, voy a tratar de acercarme a la respuesta. Pero al inicio de la administración, cuando empezamos a ver este tema como el tema de género o de equidad de género como un asunto de productividad y crecimiento, habíamos estimado más o menos, México es el peor en los indicadores, ¿no?, comparado con la región. ¿Cuánto podíamos crecer si lográbamos igualar algunos indicadores de equidad de género, de inclusión como Uruguay, Argentina? Y obviamente el PIB crecía, el PIB potencial crece 0.5 puntos porcentuales, etc. Pero a partir de ahí tomamos la decisión de un modelo que le llamamos como de Economic Management o de manejo, gestión económica, donde hicimos una matriz sectorial y regional. Esto lo empezamos a hacer para un tema de relocalización de empresas, pero también para identificar valores de alto potencial, tanto con uso intensivo de mano de obra o de capital. Pero decidimos incorporar una cuestión de género. Entonces hemos identificado, por ejemplo, si quisiéramos beneficiarnos de la tendencia de relocalización de empresas, del nearshoring, hay ciertos sectores donde no estamos ocupando el talento de las mujeres. Por ejemplo, hemos identificado, hay cerca de 13, 15 millones de personas desocupadas que quisieran trabajar. Y más o menos 5 millones de estas personas están entrenadas en ciencias exactas, matemática, química, y 70% son hombres, 30% son mujeres. Entonces, la mayor parte de las personas asociadas a este sector, o que se entrenaron para estar en este sector, no están trabajando en el sector, están trabajando en otras actividades, como por ejemplo comercio minorista. Si quisiéramos atraer este talento al sector donde se utilizan estas habilidades, 30% serían mujeres. Si pusiéramos darles flexibilidad de trabajo como teletrabajo, por ejemplo, un sector como lo es la economía digital y un subsector que tiene que ver con el software o programación, es una de las áreas que ya se ha identificado donde las mujeres pudieran tener una gran aportación, tener un retorno sobre la inversión de la educación que hicieron, y trabajar en el sector, y sobre todo ganaría el sector eficiencia porque estaría trayendo talento y las mujeres podrían sumar en un sector productivo que aparte tiene alto crecimiento económico. Lo seguimos calibrando. Otra área que hemos visto es el área como de químicos, donde es más eficiente la asignación laboral. Digamos casi el 80% de nuestros químicos, de las ingenieras o ingenieros químicos egresados, están en el sector. Pero también es un sector que va a estar creciendo bastante, derivado de la relocalización de empresas, son parte de los sectores estratégicos. Entonces estamos haciendo este ejercicio, todavía nos falta calibrarlo, pero ya hemos identificado que algunos sectores pueden absorber más talento de las mujeres, y si lo podemos complementar con flexibilización laboral, creo que ahí es donde tendríamos un alto crecimiento y absorción de esa L femenina, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? En el último 2 meses yo creo que hemos conocido 2 iniciativas interesantes. La primera es la taxonomía sostenible publicada por Hacienda, tocaste un poco sobre esto, y la segunda es la ley del mercado de valores, movida para el Senado de la República, gracias a Dios, por fin. ¿Cómo abonen estos instrumentos para cerrar la brecha de género? ¿Tiene comentarios sobre estos? Porque son 2 iniciativas muy importantes. Sí, por supuesto. Y te agradezco de verdad esta oportunidad. Cuando decidimos o cuando empezamos a entablar este tipo de diálogos y debates, empezamos a trabajar con quien naturalmente son nuestras contrapartes en el sector privado, y uno muy claramente es el sector financiero mexicano, los bancos, las casas de bolsa. Decidimos, de hecho, proponerles la firma o la creación de un comité de equidad de género. En su momento lo firmamos hace 3 años, y ya sesionamos 2 veces en la convención bancaria. Y ahí, digamos, establecimos una gobernanza dual, porque cuando quisimos armar el comité de género, la mayor parte de los directivos son hombres, entonces era muy raro tener un comité de puros hombres hablando de género, ¿no?
Y luego lo que sucede es que, bueno, los directivos dicen, bueno, este es un tema de mujeres, entonces mandan a una representante mujer y se llena de puras mujeres. Entonces cambiamos la gobernanza y les pusimos una gobernanza dual. Tiene que ir la cabeza de la entidad y si la cabeza es mujer u hombre, tiene que ir el sexo opuesto, ¿no? Entonces van 2 personas al comité. Y así empezamos a iniciar una serie de debates y diálogos con el sector financiero, tratando de generar una mayor incorporación de mujeres en los puestos directivos, y creo que hay muchas evidencias de que cuando hay más mujeres se toman mejores decisiones, y en los comités de crédito y en los comités de riesgo, para evitar o controlar por algún tipo de sesgo de originación a la hora de diseñar productos o un tema de inclusión financiera. Y empezamos a ir un poquito más allá en la taxonomía, que es, digamos, una taxonomía sostenible porque tomamos la decisión de que sea verde y social. Una de las dimensiones de brechas sociales es la equidad de género. Entonces, toda esta taxonomía que nació primero como una base de taxonomías verdes, cambio climático, política ambiental, le fuimos sumando inclusión financiera y equidad de género. La taxonomía actualmente incorpora una taxonomía de género. Ya tenemos varias emisiones bursátiles de género y con esta taxonomía vamos a blindar que efectivamente contengan características de género. Entonces es la primera taxonomía que tiene una dimensión de género transversal a otras acciones de sostenibilidad. Y todo ha venido del debate que hemos tenido con el sector financiero. La última es la ley de la reforma del mercado bursátil, es una reforma que nace del sector privado financiero, de la MIP, de las bolsas. Los supervisores la tomamos y la empezamos a adecuar al perímetro regulatorio, pero como hemos venido trayendo toda esta inercia de tratar de incorporar criterios de género en el sector financiero, decidimos incorporar la delegación de las funciones en Hacienda para poder determinar criterios de sostenibilidad y de género en el sector financiero. Entonces no lo estamos poniendo en la ley, le estamos poniendo en la ley que la Secretaría de Hacienda va a poder influir en regulación secundaria para establecer o fomentar acciones de inclusión o de equidad de género, de inclusión de mujeres y la parte sostenible. Entonces eso está también en la nueva ley del mercado bursátil y esto está incorporado en las taxonomías que presentamos en la convención bancaria con nuestras contrapartes financieras, ¿no? Eso es súper interesante. Yo creo que tenemos que terminar nuestro discurso, pero yo quiero agradecer y pedir que podamos continuar este discurso, porque yo creo que eso es un discurso tan importante y solamente tocamos una parte del discurso, porque sí puede ir mucho más profundo, pero voy a terminar mi conversación solamente para decir que lo que ha hecho con la brecha en Hacienda es muy importante y lo que dijiste al final sobre la nueva taxonomía y sobre el apoyo, el push para que el sector privado en juntas directivas y dentro del comité de riesgo y crédito incorpora más mujeres es tan importante, porque estoy muy cansada de escuchar, "Ay, pero no hay mujeres para la junta directiva". Eso me encanta demasiado. Entonces te agradezco mucho para estar con nosotros, pero todavía te agradezco mucho para todo el apoyo y el trabajo que hagamos nosotros y también por fin por lo que está haciendo para cerrar esta brecha entre mujeres y hombres. Muchas gracias, Yorio. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Agradecemos al subsecretario de Hacienda y Crédito Público y a Susan Seagal por su participación. Continuamos con el programa. Solo le solicitamos unos segundos en lo que nuestro personal de apoyo monte el escenario para nuestro siguiente panel.